a desembarcar. Tenemos 20 minutos acá y aparentemente hay una pequeña cascada que podemos visitar. Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Y hoy vamos a estar paseando en el tren al fin del mundo. Exactamente, sí. Nos ha tocado un hermoso día de sol. Hermoso día. Después de 2 días de lluvias y vientos que no se imaginan. Muy frío y mucho viento. Sí, no pudimos hacer nada. Tuvimos que cancelar el trekking. Sí, exactamente. Ya, pero Sí. hoy ha cambiado el clima completamente. Un día hermoso. Un y perfecto día por el tren. Sí, y Sí. estamos muy emocionados de ir a pasear en este tren histórico aquí al final de Patagonia, al fin del mundo. Y sí, vamos a pasear un poco y ya en media hora subimos. El ferrocarril austral fueguino, mejor conocido como el tren del fin del mundo, es el ferrocarril más austral en funcionamiento. ¿Por qué un tren en el fin del mundo?, se preguntarán. Bueno, Ushuaia tuvo sus comienzos como una colonia penal, con los primeros presos llegando en el año 1884. Ellos fueron puestos a trabajar en la construcción de su propia prisión, lo que requería transportar rocas, arena y leña de los bosques cercanos. En ese entonces, este ferrocarril era conocido como el tren de los prisioneros, y los prisioneros tenían que hacer el viaje 2 veces al día hacia los campos madereros y de regreso a la prisión. Pero como pueden ver, hoy en día el tren del fin del mundo es un tren turístico y una de las actividades más populares para los turistas que visitan Ushuaia. Entonces, el tren al fin del mundo tiene 3 salidas diarias. Nosotros hoy día estamos saliendo al mediodía, a las 12. El precio por la clase turista es $30 por persona de ida y vuelta, pero si quieres lo puedes tomar solo de ida. Una vez que llegas al parque puedes hacer un poco de trekking, pasar el día y luego regresas en una van, en una combi, en un bus. Y bueno, hay 3 clases. Hay la clase turista, donde no te dan de comer. Después hay una clase un poquito más alta, donde te dan creo que 2 bebidas y un sándwich. Y hay una clase aún más superior que hay que reservar con anticipación. Y ahí sí te dan de comer un rico almuerzo si sales al mediodía o en la tarde. Tienen guiso de lentejas, guiso de cordero, distintos platos a elegir. Así que tienen 3 distintas opciones. El precio es bastante más alto si quieren comer en el tren, pero una experiencia única. Nosotros vamos como turistas, así que esa es la clase que les vamos a estar mostrando. Y luego también hay que pagar la entrada al Parque Nacional. Aunque vayan a regresar en el trencito y solo van a estar dentro del parque unos cuantos momentos, igual hay que pagar. Así que para extranjeros en este momento 560 pesos, que son unos $9 americanos. Para argentinos fuera de provincia 180 pesos, que son $3, y el precio es aún más bajo si son de Tierra del Fuego. Así que ahora saben cuánto costó. Y también me dieron un cupón para probar un chocolate caliente en el pueblo y otro cupón con descuentos para visitar la galería temática donde ya hemos estado. Así que eso es un poquito más de información para ustedes. Buenos Aires, y sus maquinistas hoy serán Juan y Joyman. Este paseo en tren comienza en la estación del fin del mundo, que se encuentra a unos 8 kilómetros al oeste de la ciudad de Ushuaia. De ahí el ferrocarril viaja a lo largo del Valle Pico y la Garganta Toro, y es un recorrido muy pintoresco.
Ahora hemos llegado a la estación Macarena y vamos a desembarcar. Tenemos 20 minutos acá y aparentemente hay una pequeña cascada que podemos visitar. Aquí en la estación uno puede subir a un mirador y disfrutar las vistas panorámicas del valle. Tuvimos el tiempo justo para visitar la cascada y sacar unas cuantas fotos antes de subir a bordo una vez más. In we go. Ok, aquí estamos de nuevo en el trencito. Continuamos el viaje. Solo estuvimos en el tren unos 5 minutos antes de llegar a la estación Macarena, así que fue un viaje cortito. Aquí tuvimos tiempo para caminar un rato, sacar fotos. Hay una cascada para visitar. También se pueden comprar las fotos que nos sacamos con los prisioneros al principio. Así que sí, muy lindo y ahora continuamos nuestro viaje. Luego continuamos el recorrido en tren hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego, donde paramos unos momentos en la estación del parque. Como les mencionamos anteriormente, aquí uno tiene la opción de desembarcar y pasar el día visitando el parque. Lo único para mantener en cuenta es que si uno no regresa en el tren, a la hora de volver a la ciudad hay que esperar una combi, organizar un taxi o ir a dedo. Así que esa parte hay que planearla bien. Bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué te pareció ese viajecito en tren? Sí, me gusta mucho. Wow. Yo también lo disfruté. Lindas vistas, muy tranquilo. Fue muy divertido. Sí. Les tengo que decir, yo me quedé dormida al final. El movimiento del tren. Una pequeña siestita. Mis ojos se iban cerrando. Sí. No, pero muy lindo y también te dan auriculares, así puedes escuchar la historia del tren, los prisioneros que viajaban en ese tren, la historia del parque y los orígenes de la ciudad. Se aprende mucho, así que se los recomendamos, ¿no? Sí, muy interesante historia. Ya. Sí. Y ahora vamos a regresar a la ciudad. Vamos a ir a tomar té. Sí. Esa tarde fuimos a tomar la merienda en la cabaña Casa de Té, que venía muy recomendada. Bueno, llegamos a la casa de té. Tengo mi café con leche, torta de zanahoria. Ya. Muy. Estamos con hambre. Como estuvimos paseando en tren, hoy no almorzamos. Sí. Desayunamos un poco de fruta Nada. y eso fue todo. Así que We can go there too. Sí. muy Delicioso. rico. Sí. El icing es de queso crema. Oh, Muy bueno, la mejor. muy rico. Lo Y mejor. aparte de eso, hemos pedido 2 sándwiches. Sí. El clásico tostado de jamón y queso, Y focaccia. una focaccia con Con jamón crudo. jamón crudo. Exactamente. Por venir. Sí. Bueno, los sándwiches han llegado a la mesa. 2 sandwichitos. Y primero, jamón y queso. La la. Tostado en un pan de Viena. Exactamente. Muy rico. Muchas jamón, muchas queso y pan casero con manteca.
todo delicioso. Ujú. Wow. Y Acá tenemos otro. sí, sandwichito de jamón crudo, queso. Wow, wow. Rúcula, una Wow. salsa de pesto. Recopado. Para mí, favorito. Favorito, ok. Sí. Bueno, esa fue una rica merienda, 2 tazas de café, 2 sándwiches, una rica torta. Sí. $20 fue el total, $20. 10 por persona. Ujú. Es un lindo lugar con lindos paisajes. Esta Sí. casa de té está justo al lado de un arroyo, tenemos bosque. Desde Ujú. acá hay un sendero que te lleva hasta el glaciar Martial. Ujú. Nos han dicho que es como 1:30, 2 horas, depende qué tan rápido Sí. caminas. Y si no, la otra opción es bajar al pueblo. Hay otro sendero que baja hacia la ciudad. Pero la casita de té hermosa, toda Hermosa. pintadita de roja, un poco de blanco. Sí. Parece como la casita de Papá Noel o algo Exactamente. así. Muy linda en el bosque. Y vamos. Listo. Y ese es el video de hoy. Esperamos que hayan disfrutado el paseo en tren y la visita a la casita de té. Y ya nos estamos viendo pronto con más videos desde Ushuaia. Chao, chao.